bueno, aparte de ser exdirector de gabinete de la Secretaría de Telecomunicaciones, ahora estoy en una cosa que puede sonar muy sexy, pero que de la cual yo no tengo ni idea, que es el Instituto de Astrofísica de Canarias, porque yo lo que me dedico es a temas de conectividad. Y de lo que voy a hablar hoy, de lo que voy a hablar hoy, pues es también lo menos sexy de todo lo que es aplicar la tecnología al desarrollo sostenible, pero que es la base al final de todo, lo que es la conectividad, lo que son las capacidades digitales, lo que es el contrato, lo que yo creo que tiene que formar parte del contrato social del siglo XXI, la vertiente digital del contrato social del siglo XXI. ¿Qué tienen que tener satisfechos los ciudadanos para poder incorporarse a la sociedad digital? Bueno, la COVID-19 yo creo que nos ha traído, antes la mencionó también otro ponente hablando de los entornos híbridos de teletrabajo. La COVID-19 nos ha traído el contemplar las redes, el contemplar las infraestructuras digitales como un bien común. Hay que recordar que al principio de lo que fue la crisis de la COVID-19, en el primer Real Decreto Ley del estado de alarma, el Gobierno, por ejemplo, decretó la protección legal de la conectividad para las personas más vulnerables, que no se les podía cortar la comunicación, no podían las operadoras cortar una comunicación si no era por razones de integridad, por razones de seguridad, ¿no? No solamente se estableció una protección legal de los servicios de comunicaciones para las personas más vulnerables, sino que además operadoras y administración trataron de colaborar en mantener la conectividad de las personas y las redes. Se estableció un acuerdo que por un lado firmó la vicepresidenta Calviño y por otro lado los operadores de telecomunicaciones, en el cual administración y operadores iban a hacer lo más posible pues por tratar de atajar lo antes posible las incidencias, en aquella época en la cual precisamente no estar conectados era añadir al dolor y al sufrimiento de estar confinados y encerrados en un espacio físico, el estar incomunicados con el mundo exterior. Todo eso, además, también hubo compromisos para fomentar el uso responsable de las redes, precisamente para evitar la saturación de esa ventana al mundo que teníamos en aquel momento, para mantener activos los canales de atención al cliente. Hay que tener en cuenta que los canales de atención al cliente antes, básicamente lo que era un edificio donde estaban muchas personas atendiendo llamadas, y aquello hubo que distribuirlo. Fue un esfuerzo que también hicieron los operadores. Otro esfuerzo que hicieron los operadores de telecomunicaciones fue el añadir ciertos servicios adicionales a los paquetes de comunicaciones. Por ejemplo, ampliar los paquetes la cantidad de bytes que tenían las comunicaciones digitales, ¿no? Las comunicaciones móviles. Y se hizo un fomento del teletrabajo, se hizo un fomento en la enseñanza a distancia y hubo servicios incluso que se establecieron gratis, como eran las llamadas al 061. Bueno, esto nos permitió ver estas acciones que alrededor del mundo, porque no fueron solamente en España, tomaron los gobiernos, nos dejó ver cómo iba a ser el futuro, cómo se aceleró el proceso de digitalización. ¿Datos de cómo se aceleró? Pues que el 40% de las comunicaciones de banda ancha crecieron hasta en un 40% en los primeros días, y las comunicaciones móviles y las comunicaciones de voz fijas también sufrieron un crecimiento exponencial. En Europa también vimos como el 50% de los trabajadores, según datos de Eurostat, pasaron a teletrabajar. Hay que recordar que hasta que llegó la COVID-19, bueno, en España andábamos de teletrabajo del uso del teletrabajo, pues por unos niveles del 5-8% me parece, y en Europa como mucho se llegaba al 15% en algunos países, ¿no? Y muchos de esos cambios se han quedado. Antes se habló del teletrabajo híbrido, que es una cuestión que evidentemente se ha quedado en nuestra sociedad, y también hubo otras cuestiones, por ejemplo, el comercio electrónico. El comercio electrónico, antes de la COVID-19 en España estábamos en un 46% de uso. Ahora mismo estamos en un 56%. Se ha aumentado 10 puntos. 10 puntos era lo que antes se incrementaba el comercio electrónico en 5, 6 o 7 años.
Pero también, precisamente, al acelerarse la digitalización, hemos visto cuál es el futuro de la desigualdad. Y el futuro de la desigualdad tiene, por ejemplo, una zona cero como es la educación. En la educación, aquellos que no tenían capacidad de estar conectados, que más o menos el INE estimaba que fue un 7% del alumnado, pues no pudieron seguir las clases, tuvieron problemas para el aprendizaje en el año terrible del 2020. Y también pues vimos que empresas que no estaban suficientemente digitalizadas tenían que cerrar, o personas que perdían el trabajo por no poder trabajar remotamente, o gente que no podía acceder a los servicios sanitarios. De todo esto, porque yo creo que es al final es algo que ha calado socialmente, pues ha empezado a emerger la necesidad de tener una vertiente digital del contrato social, ¿no? Y eso es algo que podemos detectar en declaraciones, por ejemplo, en la Unión Europea. En la Declaración de Derechos y Principios Digitales de la Unión Europea, que fue adoptada en enero del 22 por la Comisión Europea, pues definía el concepto de solidaridad e inclusión en el siglo XXI, que no es otra cosa que, pues, que la tecnología debe unir y que las personas deben tener acceso a Internet, deben tener ciertas capacidades digitales, acceso a los servicios públicos digitales. La Unión Europea participó como actor importante en lo que después se adoptó en el 2022 en un foro multilateral de 30 países, además de los Estados miembros y la Unión Europea, que es la Declaración sobre el Futuro de Internet, que uno de sus principios era un acceso inclusivo y asequible a Internet. ¿Basado en qué? Basado en que haya redes fiables y basado en que las personas tengan capacidades digitales. Y por no alargarme mucho más en estos indicios de que existe un cierto consenso en incorporar lo digital al contrato social, pues quiero mencionar también en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que es una conferencia de la sociedad civil, aunque fue auspiciada por Comisión Europea, Parlamento y Consejo, en la cual se elevaron unas ciertas conclusiones a las instituciones europeas. Y entre las conclusiones, estas conclusiones eran de muchos campos, pues de la parte de energía o de la gobernanza de la Unión Europea. Y había un capítulo que era dedicado a la transformación digital. Y el primer punto de ese capítulo dedicado a la transformación digital era el acceso a las infraestructuras digitales como un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea, y que además se veía reforzado por la segunda propuesta, que eran las capacidades digitales como medio para poder obtener los beneficios de la sociedad digital. Bueno, entonces yo creo que existe este consenso del contrato social en lo digital, un contrato social en lo digital que tiene que tener 3 dimensiones. La segunda de ellas quizás no es que sea más discutible, sino que en los países avanzados se nota menos, porque son estas 3 dimensiones en la conectividad ilimitada, un equipamiento de acceso adecuado, que prácticamente está asegurado en lo que son las sociedades más desarrolladas, y la alfabetización digital, las capacidades digitales, ¿no? De estas dimensiones del contrato social ya empiezan a haber estudios de ver cuáles son los niveles de digitalización de una sociedad. Yo concretamente me voy a referir al último estudio de FOESA sobre desarrollo y desigualdad en España, que en su estudio en la edición del 2022 ha hecho un análisis, yo creo que bastante sólido, de lo que es la brecha digital en España. Quizás lo único de lo que adolece ese estudio es de falta de perspectiva de género, pero por lo demás yo creo que es un estudio bastante profundo. Entonces, ahí podemos establecer como 3 niveles de digitalización de las personas, o tres niveles de brecha digital. Aquellos que no están en brecha digital, que tienen conectividad plena, porque tienen esas 3 dimensiones satisfechas de lo que debe ser el contrato social. Aquellos que están en una conexión precaria o una circunstancia cercana a la brecha digital, porque no tienen una plataforma de acceso adecuado, y aquellos que están en un apagón tecnológico porque les falta radicalmente estas 3 dimensiones. Pues bien, a partir de estos niveles de brecha digital,
FOESA ha identificado la dimensión de los hogares españoles en apagón digital, que a lo mejor resulta un poco sorprendente la cifra del 35%, pero es los datos del estudio de FOESA. Y en el apagón digital, en los hogares en apagón digital, pues también se categoriza en cada una de estas tres dimensiones cuál es el tanto por ciento de carencia. Como comentaba, la falta de dispositivo, pues en una sociedad avanzada como la española, es menor porque en casi todos los hogares hay una tableta, en casi todos los hogares hay un ordenador personal, pero la falta de conexión, porque por falta de, a lo mejor, de medios económicos para ello o por falta de disponibilidad, alcanza un 21%, y la falta de alguien en la casa que tenga habilidades digitales para poder sacar el mayor partido a la conectividad, pues alcanza un 28%. También este informe nos confirma algo que yo creo que todos podíamos sospechar, que es que las brechas analógicas se reproducen en el entorno digital. Los hogares en apagón digital casualmente son mayores, lógicamente son mayores en aquellos hogares que están en exclusión severa. Los hogares en exclusión severa llegan hasta un 51% de apagón digital, mientras que en un hogar en integración, ya sea que esté plenamente integrado o que esté en proceso de integración, solamente es un 32%. Pero es más, no solamente las brechas analógicas coinciden como las digitales, sino que si la brecha digital no se resuelve, el peligro que hay es que la brecha digital refuerza la brecha analógica. Si tú preguntas quién tiene más conciencia de haber pedido oportunidades por estar en brecha digital, pues tienen mucha más conciencia de haber pedido oportunidades aquellos que están en exclusión. ¿Por qué? Pues porque han perdido la posibilidad de recurrir a ayudas públicas por medios electrónicos, o han perdido contacto con personas por no estar en redes sociales, o han perdido oportunidades de formarse a distancia, o han perdido oportunidades de acceder a recursos de cualquier tipo, ¿no? Mientras que en un hogar en integración la conciencia de haber perdido oportunidades es un 2%, en un hogar en exclusión se llega hasta un 16%. No solamente existe la brecha social o brecha económica en digital, la brecha digital tiene muchas caras. Una cara que también se trata dentro de este informe es la brecha digital etaria, y porque además es una brecha digital que es bastante evidente, ¿no? Una brecha que aquellos hogares donde donde las personas están constituidas por personas de población avanzada, la brecha digital llega hasta un 77%. Está claro que para resolver este asunto probablemente no tengamos que recurrir a medios digitales, sino a proporcionar vías físicas alternativas a aquellos que por edad no están no se sienten cómodos en la brecha, en los medios tecnológicos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, ¿no? Mi madre, por ejemplo, es que es incapaz incluso de leer un SMS. Esos casos son más frecuentes de lo que a lo mejor las personas que utilizamos los medios digitales nos creemos. Y por hacer referencia a otra brecha digital importante, la brecha digital, llamémosle rural, rural es quizás lo más evidente, pero existe una brecha digital que ciertamente es una brecha digital territorial. Si vamos a ver cuál es la cobertura en el entorno rural, la cobertura en el entorno rural, mientras que en redes que tienen menos capacidad, como la de 30 megabits por segundo, aunque son redes con las cuales se puede trabajar, o sea que tampoco hay que exagerar que con una red de 30 megabits por segundo no se puede trabajar, pues ahí apenas hay brecha digital, mientras que si vamos a redes de más calidad hay mayor brecha digital. Las redes de 100 megas, como hemos visto, hay una diferencia de 20 puntos de cobertura en el entorno rural a la cobertura media. De todas maneras, con el tema de la brecha territorial, pues sí que quiero, con la brecha rural, sí que me gusta tratar de hacer la didáctica de poner las cosas en su sitio. Esa brecha existe, es una brecha que hay que cubrir, pero tenemos que ser conscientes de que esa brecha en España es bastante inferior
a lo que es en otros países de nuestro entorno. Y no estoy hablando de países de nuestro entorno que no sean más ricos que nosotros. En Francia, por ejemplo, la cobertura de fibra óptica es la mitad, en el entorno rural, es la mitad de lo que es en España. En Alemania, que no está puesto aquí, es un 11%, 12%. En Inglaterra es una tercera parte de lo que es la cobertura en España. Y solamente en porcentaje de cobertura están por delante países que evidentemente no son comparables por extensión, como puede ser Dinamarca, o no son comparables por características orográficas de España, como puede ser Letonia. Bueno, vuelvo otra vez a las dimensiones de contacto social. Existen unas cuestiones que un ciudadano o una ciudadana quiere ver satisfecho para poder incorporarse al mundo digital. Evidentemente, eso se puede proveer de muchas maneras. Por ejemplo, si vamos a la educación, tiene la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria. En unas lo soluciona el Estado, en otras lo soluciona el mercado. En el ámbito digital tenemos también que ver cómo cubrir esas necesidades. Y básicamente existen tres aspectos de los que hay que preocuparse: la disponibilidad de las redes, que las redes además sean asequibles y capacitar digitalmente a las personas. La disponibilidad de las redes, generalmente tienes dos maneras de cubrirlo. El mercado, hay una parte que evidentemente te lo va a cubrir el mercado y te lo va a cubrir las empresas privadas porque van a extender sus redes para captar clientes en aquellos aspectos que sean más rentables. Y hay zonas de la geografía donde por cualquier razón evidentemente va a tener que intervenir el Estado, o el Estado o las administraciones regionales o locales. Aquí sí que, y esa es la razón, por ejemplo, de la diferencia de cobertura entre España y otros países, sí que me gusta hacer hincapié en cuál es el esfuerzo que se ha hecho en este país de utilizar los fondos europeos, los fondos FEDER, para extender la cobertura. Que además también, si uno acude a los informes de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado, en el campo de la banda ancha, es un esfuerzo que está reconocido. En España se han dedicado entre 2018 y 2020, solo de fondos FEDER, antes de hablar de la pandemia, 500 millones para extender la banda ancha en 3 años. Y de los fondos europeos, solamente para extender la banda ancha en entornos rurales, se dedicaron 250 millones el año pasado y ahora mismo está la cobertura, está la convocatoria para otros 250 millones. Es decir, se está haciendo un esfuerzo que yo creo que es bastante razonable. En el tema de asequibilidad de las redes, sí que es algo que evidentemente se está empezando a cubrir ahora a nivel europeo, en la transposición de la directiva de telecomunicaciones que se ha aprobado recientemente en el Parlamento, se aprobó la semana pasada, se ha incluido la asequibilidad de las redes dentro del servicio universal, por el cual los operadores van a estar obligados a tener ciertos paquetes con unas condiciones especiales para colectivos vulnerables, cosa que evidentemente contribuirá a que la gente tenga mayor acceso. Aún así, pues habrá colectivos que necesiten ayudas y hay dentro del plan de recuperación paquetes especiales de ayuda para que las comunidades autónomas saquen, de bonos sociales para colectivos vulnerables. Y en el ámbito de la capacitación digital pasa lo mismo. En el cambio de capacitación digital, una parte la tendrá que cubrir el Estado con ayudas públicas, otra parte la tendrá que cubrir el sistema educativo, y ahí me falta una tercera parte que yo creo que también es muy importante, que son las empresas. También existen informes de UGT sobre el tema de la brecha digital, en el cual se ve que, pues que las empresas deberían hacer quizás un esfuerzo mayor en incorporar a los trabajadores a las tecnologías digitales, ¿no? Y para acabar, ¿cómo al final se cubre? Al final el contrato social digital, una parte muy importante tiene que venir del dinero público. Y aquí lo que sí que está claro es que dentro del plan de recuperación yo creo que se están haciendo esfuerzos para impulsar ese primer impulso para para la parte digital del contrato social. ¿Por qué? Pues porque si miramos los 7 componentes, los 30 componentes que tiene el plan de recuperación, pues entre los 7
de mayor presupuesto están los dos claves para impulsar el contrato social en lo digital. La hoja de ruta de 5G y de conectividad, que se van a dedicar 4.000 millones, y el Plan Nacional de Competencias Digitales, que se van a dedicar unos 3.500 millones, ¿no? Al final, ¿el contrato social qué se trata? Al final, la parte digital del contrato social, ¿qué se trata? Pues tratar de impulsar entre todos que los ciudadanos y ciudadanas tengan cubiertas estas necesidades básicas. Y yo con esto, pues nada, agradecer a Haz lo Posible que me hayan invitado aquí.